Hoy es jueves 16 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Horror en Camuy. Menor recibe disparo en la cabeza y adulto herido en tiroteo vinculado al crimen. Fuerte operativo en Nemesio Canales. Arrestan a varios adultos y ocupan armas frente a menores en San Juan. Arrestan a Tokio. La DEA asume custodia del joven sospechoso de 2 asesinatos y líder del punto de drogas en Santurce. Horror en Utuado. Hijo agrede con un peñón a su padre encamado y enfrenta cargos por intento de asesinato. En prisión, joven de 21 años acusado de golpear a su pareja mientras dormía frente a su bebé en Toabaja. Mujer atrapada en banco tras intento de fraude por $7,000 con documentos falsos en Juana Díaz. Todo esto y más en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo y las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. El adolescente de 16 años que resultó herido en un tiroteo en el barrio Puerto de Camuy se debate entre la vida y la muerte. Tras confirmarse que recibió un disparo en la cabeza, informó la policía. El ataque ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada de hoy jueves, en el kilómetro 3.3 de la carretera PR 456, cuando el joven viajaba junto a José Morales Cruz, de 36 años, dentro de un Toyota Yaris gris del 2016. Según la investigación preliminar, desconocidos abrieron fuego contra el vehículo por motivos que aún se investigan, dejando al menor en condición crítica y al adulto con una herida de bala en la pierna. Ambos fueron llevados por un tercero hasta el CDT de Camuy, donde el adolescente tuvo que ser intubado de emergencia antes de ser trasladado al Centro Médico de Río Piedras por la gravedad del impacto craneal. Morales Cruz, residente de Camuy, fue atendido en el hospital del área de Arecibo y también será referido al centro médico para tratamiento especializado. La policía confirmó que el adulto posee un amplio expediente criminal con antecedentes por violaciones a la ley de sustancias controladas y a la ley 54 de violencia doméstica, además de una orden de arresto activa, lo que mantiene abierta la hipótesis de que el ataque podría estar vinculado con sus antecedentes. Aún así, las autoridades no descartan que el tiroteo estuviera dirigido contra el menor, quien se ha convertido en la más reciente víctima de la creciente ola de violencia juvenil en Puerto Rico, que en los últimos días ha cobrado la vida de varios adolescentes en Ponce y Yauco. El distrito de Atillo realizó la investigación inicial antes de remitir el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quien asumió la pesquisa oficial. Las autoridades también buscan localizar a la persona que transportó a las víctimas a la institución hospitalaria, considerada una pieza clave en la reconstrucción del violento suceso que ha vuelto a sacudir el norte de la isla. Una intensa operación policial se llevó a cabo en la mañana de hoy jueves en el residencial Nemesio Canales en San Juan, donde varias personas fueron arrestadas en medio de un operativo de alto impacto liderado por las autoridades estatales. La intervención, realizada específicamente en el apartamento 33 del complejo, culminó con la detención de al menos 4 adultos y el ocupamiento de varias armas de fuego, según confirmó la policía. Durante el allanamiento también se encontraron 2 menores de edad dentro del apartamento, quienes fueron removidos por las autoridades como parte del protocolo de protección infantil. La presencia masiva de agentes y unidades tácticas en el área fue captada por cámaras de medios locales, mostrando un amplio despliegue policial que mantuvo acordonada la zona por varias horas. Aunque la policía no ha divulgado aún los detalles exactos sobre los cargos que enfrentarán los arrestados, se espera que la fiscalía emita declaraciones oficiales en las próximas horas. Este operativo forma parte de las acusaciones estratégicas para combatir el crimen y el narcotráfico en comunidades de alto riesgo, como parte del plan de seguridad reforzado en la zona metropolitana, cuyo objetivo es restablecer el orden y la tranquilidad entre los residentes. La DEA asumió la custodia federal de Joshua de Jesús, conocido como Tokio, de 20 años, quien fue arrestado ayer miércoles durante un allanamiento ejecutado por agentes de la División de Inteligencia del área de San Juan en la barriada Figueroa en Santurce, como parte de un operativo dirigido a desarticular un punto de drogas de alto flujo. En la intervención se ocuparon un rifle, una pistola Glock 26, 87 municiones de arma larga, 6 cargadores, sustancias controladas y $5,536 en efectivo,
junto con un vehículo Kia Seltos del año 2025 con reportes de desaparecido, en cuyo interior se hallaron 105 balas, cargadores y dinero adicional. Las autoridades confirmaron que De Jesús es sospechoso de al menos 2 asesinatos, uno ocurrido en jurisdicción del área policíaca de San Juan, relacionado con la muerte de una mujer el 19 de junio frente al taller de la Autoridad de Energía Eléctrica en la zona portuaria, y otro en el área de Bayamón, por lo que enfrenta ahora una investigación a nivel federal y estatal. El joven residente residencial Luis Lloren Torres se encontraba en libertad bajo fianza de $14,000 por un caso previo de violación a la ley de sustancias controladas, tras serle ocupada marihuana, medicamentos controlados y $442 en efectivo durante una intervención en el mismo lugar el pasado 25 de marzo. Horas después de su arresto más reciente, la DEA tomó su custodia y se espera que sea procesado en el Tribunal Federal, donde enfrentará acusaciones graves por narcotráfico, armas y posible vinculación con asesinatos. Esta acción coordinada entre agentes de inteligencia, arrestos y agencias federales representa un golpe significativo contra las operaciones del crimen organizado en Santurce y áreas limítrofes, donde Tokio presuntamente mantenía control sobre un punto de venta de drogas sumamente lucrativo. En una actualización, el Departamento de Justicia radicó cargos criminales por tentativa de asesinato y violación a la ley de armas contra Luis Miguel López García, de 36 años, acusado de agredir brutalmente con un peñón a su padre encamado de 83 años en un estremecedor incidente ocurrido el martes a las 10:55 de la mañana en el barrio Caguana, sector Las Piñas, en Utuado. Según la investigación realizada, el imputado llegó a la residencia de su padre y, sin mediar palabra, tomó una piedra grande con la que lo golpeó repetidamente en el rostro y la cabeza, causándole una fractura craneal, sangrado interno, trauma facial y heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la ceja, oreja, labio y nariz. Tras cometer la agresión, López García llamó al sistema de emergencias usando el teléfono del propio perjudicado y confesó haberle golpeado en varias ocasiones con un peñón en la cabeza. El octogenario, quien se encontraba encamado, fue transportado en condición crítica al Hospital Dr. Susoni de Arecibo y posteriormente trasladado al Centro Médico de Río Piedras para tratamiento especializado. La fiscalía presentó los cargos por tentativa de asesinato y ley de armas ante la jueza Naya Banucci Ramos, quien encontró causa para arresto y fijó una fianza global de $100,000. El acusado no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en prisión hasta la vista preliminar pautada para el 30 de octubre. La Secretaría de Justicia condenó los hechos, destacando la gravedad del ataque y el nivel de violencia empleado contra un adulto mayor indefenso, mientras la Fiscalía de Utuado continúa la investigación para determinar si existía un historial previo de maltrato. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaron una orden de arresto por maltrato agravado y maltrato mediante amenaza contra Víctor Yandel Colón Soto, un joven de 21 años, acusado de agredir brutalmente a su pareja mientras dormía en hechos ocurridos el 7 de octubre en Toabaja. Según la policía, el imputado comenzó a golpear a la víctima en el rostro y la cabeza mientras ésta dormía, luego de reclamarle por unos mensajes de texto en un acto de violencia doméstica ocurrido en presencia de su hija recién nacida, lo que agrava aún más la naturaleza del caso. Tras recopilar la evidencia y corroborar el testimonio de la perjudicada, la uniformada obtuvo una orden de arresto con una fianza de $100,000 emitida por la jueza Miriam Stefa Acta del Tribunal de Bayamón. Como Colón Soto no prestó la fianza, la jueza Catherine Brunel Curet ordenó su ingreso inmediato a la cárcel de Bayamón, donde permanecerá en lo que enfrenta la vista preliminar. Las autoridades recalcaron la gravedad del caso, enfatizando que la agresión ocurrió frente a una menor de apenas días de nacida, por lo que podría enfrentar cargos adicionales bajo la Ley 54 y disposiciones de protección a menores. Antes de continuar con más noticias, recuerda darle like al video, suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Puerto Rico? Tu participación nos ayuda a crecer y a seguir trayendo de la verdad todos los días, sin utilizar voces de inteligencia artificial. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. Una escena insólita se registró en una sucursal del Oriental Bank en Juana Díaz, donde una mujer de 55 años, identificada como
Máximo Rodríguez, quedó atrapada por las puertas de seguridad del banco luego de presuntamente intentar huir tras ser descubierta en un intento de fraude. Según la policía, la mujer había acudido al establecimiento con una licencia de conducir falsa que contenía la información personal de una adulta mayor, con la que intentó retirar $7,285 utilizando una hoja de retiro falsificada con datos y firma de la víctima. Al notar la irregularidad, una cajera alertó a la gerencia y activó el sistema de seguridad, quedando la sospechosa encerrada entre las puertas automáticas del banco hasta la llegada de los agentes. La División de Robos a Bancos asumió la investigación y tras recopilar la evidencia, radicó cargos por apropiación ilegal grave, fraude en modalidad de tentativa, posesión y traspaso de documentos falsos y apropiación ilegal de identidad. La Fiscalía de Ponce autorizó la radicación de los cargos ante la jueza Carla Soto Padua del Tribunal de Juana Díaz, quien determinó causa para arresto en todos los delitos e impuso una fianza global de $7,500, la cual no fue prestada, por lo que la acusada fue ingresada en la institución correccional de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de octubre. Una mujer identificada como Natacha Dial Ramos, de 31 años y residente de San Juan, fue encarcelada tras protagonizar un violento y caótico incidente en el negocio La Isla del Marisco, ubicado en la avenida Borinquen en Santurce, en hechos ocurridos alrededor de las 8:30 de la noche. Según la investigación del precinto de Barrio Obrero, la mujer habría perdido el control dentro del establecimiento, rompiendo la vidrina de almuerzos y arrebatando bebidas a varios clientes, provocando pánico entre los presentes. Cuando la policía intervino, Dial Ramos se tornó agresiva intentando golpear a los agentes y durante el arresto mordió en el antebrazo izquierdo a uno de los uniformados. Posteriormente causó daños a la patrulla en la que fue trasladada, lo que agravó su situación legal. Tras su detención, la mujer fue llevada al Hospital Pavía de Atorrey para recibir evaluación y tratamiento médico antes de ser ingresada en prisión. La fiscalía instruyó radicarle cargos por daños agravados y empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, presentándose la evidencia ante la jueza Arelis Ortiz Rivera del Tribunal de San Juan, quien determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza de $9,000 al no pagar la suma impuesta. Dial Ramos fue ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón, donde permanecerá recluida mientras enfrenta el proceso judicial. La vista preliminar fue programada para el 27 de octubre, mientras la policía continúa evaluando los daños ocasionados en el establecimiento y en el vehículo oficial. Una mujer de 45 años, identificada como Viviana Batiz López, fue imputada de varios delitos, luego de presuntamente disparar en medio de una disputa por un vehículo estacionado frente a su residencia en la urbanización Llanos del Sur en Ponce, informó la policía. El incidente ocurrió a eso de las 7:36 de la mañana del martes, cuando Batiz López, molesta porque un automóvil estaba frente a su casa, tomó el arma de fuego perteneciente a su esposo, apuntó al querellante y efectuó un disparo sin que se reportaran personas heridas. Tras la investigación inicial, el caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó radicar cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, disparar o apuntar un arma y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego. La jueza Carla Soto Padua del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $6,000 con supervisión electrónica, la cual fue prestada, quedando la mujer en libertad bajo monitoreo mientras continúa el proceso judicial. La pesquisa fue dirigida por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que analiza el arma utilizada y evalúa si el esposo de la imputada podría enfrentar sanciones administrativas por la posesión del arma en un entorno de riesgo. Agentes de la policía adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaron una orden de arresto contra María de Lourdes Santiago Miranda, de 60 años, por violar una orden de protección al amparo de la ley contra el acecho, en hechos ocurridos el 10 de octubre en el condominio Los Gini Apartments en Bayamón. Según la investigación, Santiago Miranda presuntamente se acercó en múltiples ocasiones a su vecina, quien cuenta con una orden de protección vigente en su contra, gritándole frases y realizando gestos
dirigidos hacia el vehículo de la querellante mientras ésta se encontraba en su interior. La orden de protección contra la imputada había sido emitida el 8 de julio y se extiende hasta el 4 de marzo del 2026, por lo que su incumplimiento constituye una violación directa a las disposiciones legales. La orden de arresto fue expedida por la jueza Miriam Camila Jusino Marrero del Tribunal de Bayamón, quien impuso una fianza de $10,000. Posteriormente, la detenida fue llevada ante el juez Juan Portel Maldonado del mismo tribunal, quien ordenó su ingreso a la institución correccional de Bayamón tras no prestar la fianza impuesta. Agentes adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles realizaron una investigación que culminó con la erradicación de 3 cargos criminales contra Ángel Flores Lugo, de 35 años y residente de Juana Díaz, por actos indebidos y maltrato de menores. Según la investigación de la policía, el 20 de julio del 2024, Flores Lugo habría cometido los actos contra una adolescente de 15 años, aprovechándose de su vulnerabilidad para ejecutar los actos imputados. La agente investigadora consultó el caso con la fiscalía, quien instruyó radicar los cargos correspondientes ante el Tribunal de Ponce. Luego de evaluar la prueba presentada, el juez Ángel Candelario determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $20,000, la cual el acusado prestó, quedando en libertad bajo supervisión hasta la vista preliminar pautada para el 23 de octubre. Agentes del precinto de Caimito arrestaron en la madrugada de hoy a Cristian Rosado Villegas, de 32 años, tras un presunto intento de robo en la fábrica DS Recycling, ubicada en la carretera PR1 en San Juan, en un caso que quedó captado por las cámaras de seguridad del lugar. Según la investigación, Rosado Villegas habría escalado las instalaciones con la intención de apropiarse ilegalmente de metales, pero fue sorprendido por las autoridades mientras se encontraba dentro de la propiedad. Al momento de su arresto, el hombre mostró resistencia y obstruyó la labor de los agentes, razón por la cual también enfrenta cargos por obstrucción a la justicia y tentativa de apropiación ilegal de metales. La evidencia recopilada fue presentada ante la jueza Arelis Ortiz Rivera del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $20,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue programada para el 27 de octubre, mientras la policía continúa profundizando en la investigación para determinar si el acusado podría estar vinculado con otros incidentes similares en la zona industrial. Las autoridades radicaron cargos contra 3 personas identificadas como Eric Vega Vélez, de 50 años, Félix Ortiz Sullivan, de 39, y Noelia Fernández Maldonado, de 36, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas, tras ser intervenidos en operativos separados en los municipios de Juana Díaz y Ay Bonito. Según el informe de la División de Drogas de la Policía, en el barrio Collores de Juana Díaz, los agentes arrestaron a Vega Vélez, a quien se le ocuparon 41 bolsitas de diferentes sustancias y $306 en efectivo, producto presuntamente vinculado a la venta de drogas. El individuo enfrentó cargos criminales y la jueza le impuso una fianza de $4,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en prisión. En otro operativo realizado en el proyecto Las Flores en Ay Bonito, los agentes intervinieron con Ortiz Sullivan y Fernández Maldonado, a quienes se les ocupó droga sintética altamente peligrosa asociada a múltiples muertes por sobredosis en la isla. Ambos fueron acusados por posesión de sustancias controladas y se le impuso una fianza de $3,000 a cada uno, la cual prestaron, quedando en libertad hasta la vista preliminar. La División de Drogas de la Policía reafirmó que continuará con los operativos dirigidos a erradicar puntos de venta y distribución de narcóticos en los distintos municipios como parte del plan anticrimen estatal. Agentes de la policía adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo arrestaron anoche a un conductor que transitaba a exceso de velocidad y en aparente estado de embriaguez por la carretera PR2, en un operativo que terminó revelando un importante hallazgo de drogas. Según el informe policial, los agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando detuvieron una guagua sospechosa en la que viajaban el conductor y un acompañante. Durante la inspección del vehículo, las autoridades ocuparon 837 bolsas de sustancias controladas y $1,720 en efectivo, presuntamente vinculados a la venta y distribución de sustancias en la región norte. Ambos individuos fueron arrestados en el acto, mientras la evidencia quedó bajo custodia para su análisis. El caso será consultado con el fiscal de turno para la erradicación de cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, conducción temeraria y manejar bajo los efectos del alcohol. Esta intervención forma parte de los operativos preventivos de la policía para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas en las principales vías del país, reforzando la vigilancia en la zona norte.
En un operativo realizado en horas de la tarde de ayer, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Ponce lograron el arresto de 3 personas y la ocupación de 2 armas de fuego durante una intervención en el malecón de Guánica, tras detectar actividades ilegales con motoras en el área. Según informó la policía, los agentes se encontraban realizando un patrullaje preventivo en los predios de residencial Luis Muñoz Rivera, cuando observaron a varios conductores de motoras en violación a la ley de tránsito dirigiéndose hacia el malecón. Los oficiales iniciaron un seguimiento y notaron que uno de los individuos portaba un arma de fuego visible, lo que provocó una intervención inmediata. Al llegar al lugar, los agentes intentaron detener al sospechoso, pero este salió corriendo y apuntó con un arma hacia uno de los agentes, lo que llevó a los agentes a repeler la agresión, logrando posteriormente su arresto y la confiscación del arma. Como resultado del operativo, fueron arrestados Dianqui Rodríguez de 20 años, Luis Padilla Santiago de 28 y Patsy Nicole López Quiñones de 23, quienes se encontraban vinculados a la situación. En la intervención, los agentes ocuparon una pistola Glock 27, una pistola Taurus, 3 cargadores, varias municiones y dinero en efectivo. El caso será consultado con la Fiscalía de Ponce para la erradicación de cargos por violaciones a la ley de armas y la ley de tránsito. Agentes de la policía adscritos al distrito de Santa Isabel investigan el hallazgo de un hombre muerto en estado de descomposición en una residencia del barrio Paso Seco, sector Abdulia, en Santa Isabel. Según el informe preliminar, una llamada telefónica al cuartel alertó a las autoridades sobre un fuerte olor proveniente del lugar, lo que llevó a los agentes a descubrir el cuerpo sin vida de Manuel Jesús Murria Feliciano, de 70 años, en uno de los cuartos del interior de la vivienda. Las primeras observaciones apuntan a que el cadáver llevaba varios días en el lugar, aunque no se ha determinado aún la causa de muerte. El distrito de Santa Isabel realizó la investigación inicial, mientras que la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce asumió la pesquisa formal junto a la Fiscalía, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia y el análisis correspondiente. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer si se trata de una muerte natural, mientras los vecinos afirmaron que el septuagenario vivía solo en la residencia. Agentes de la policía investigan una agresión con arma blanca reportada durante la madrugada de hoy en la calle de Diego, cerca del negocio Mareros Bar and Barbecue, en Río Piedras, donde un hombre resultó herido en el pecho tras resistirse a un intento de robo. Según la información preliminar, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por un individuo que intentó despojarlo de un bulto. Al resistirse, se desató un forcejeo violento, durante el cual el asaltante lo hirió con una cuchilla en el lado derecho del pecho antes de huir del lugar. El hombre fue transportado en un vehículo privado a un hospital del área, donde el doctor le atendió la herida, aplicándole 6 puntos internos y 3 puntos externos. A pesar de la gravedad del ataque, la víctima rehusó continuar colaborando con las autoridades, limitando la posibilidad de identificar al agresor. El personal del precinto de Río Piedras asumió la pesquisa inicial, recopilando información en la escena y revisando posibles grabaciones de seguridad en los comercios cercanos para dar con el responsable del ataque. Las operaciones aéreas y marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lograron interceptar un velero de 41 pies que transportaba a 13 inmigrantes indocumentados cerca de la playa El Combate en Cabo Rojo, en una operación conjunta con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Unidad de Fuerza Unidad de Rápida Acción de la Policía. La intervención comenzó cuando un agente detectó y rastreó la embarcación mientras se aproximaba a la costa oeste de la isla. De inmediato, las autoridades coordinaron una respuesta marítima para interceptar el barco antes de su llegada a tierra, logrando detenerlo cerca del litoral del Combate. La nave fue escoltada hacia la unidad marina Michel Maceda, donde fue sometida a una inspección exhaustiva. A bordo, los agentes de interdicción marina hallaron a 10 hombres provenientes de Uzbekistán y una mujer de Kirguistán y 2 hombres de Rusia, ninguno de los cuales contaba con documentación legal para ingresar o permanecer en Estados Unidos. Los inmigrantes fueron detenidos y entregados en buen estado de salud a los agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional para su procesamiento correspondiente.
Agentes de la policía investigan un confuso incidente ocurrido a las 10:09 de la mañana de hoy en la calle Las Flores del sector Villa Palmeras en San Juan, donde una mujer de 62 años resultó herida en la cabeza y con una posible fractura en uno de sus brazos. De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre la situación y al llegar los agentes al lugar encontraron a la mujer con una herida abierta en el área de la cabeza, sangrando profusamente y en evidente estado de dolor debido a la posible fractura del brazo, aunque inicialmente se presume que pudo tratarse de una agresión o una caída accidental. Las circunstancias exactas aún no han sido esclarecidas, por lo que la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Paramédicos que llegaron a la escena brindaron los primeros auxilios y posteriormente transportaron a la sexagenaria a un hospital cercano donde permanece bajo observación médica. Personal del precinto de Barrio Obrero tiene a su cargo la pesquisa para determinar si hubo mano criminal involucrada en este incidente. La Fiscalía de Fajardo radicó un nuevo cargo de asesinato contra Ángel Manuel García Marín, de 24 años, acusado de haber asesinado y ocultado el cuerpo de Eric Yomar Soto Acevedo, de 26, en hechos ocurridos el 23 de septiembre en Vieques, según informó la Secretaría de Justicia. La Fiscalía presentó el cargo bajo el artículo 93A, que tipifica el asesinato cometido mediante veneno, acecho, tortura, estrangulamiento, sofocación o asfixia posicional o cometido con conocimiento o intención directa. El caso fue llevado ante un juez del Tribunal de Fajardo, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $500,000. Según la investigación de la policía, testimonios directos vinculan a García Marín como el autor de los disparos que provocaron la muerte de Soto Acevedo, así como de ocultar su cuerpo posteriormente en un área boscosa del barrio Villa Borinquen, donde fue hallado en avanzado estado de descomposición el 28 de septiembre. La identidad de la víctima fue confirmada por el Instituto de Ciencias Forenses mediante comparación de huellas dactilares y un familiar fue notificado del resultado. Este nuevo cargo se suma a 9 acusaciones previas radicadas el 27 de septiembre, entre ellas incitación a la violencia, uso de disfraz, riesgo a la seguridad pública, amenazas a testigos, destrucción de evidencia, portación y uso ilegal de armas de fuego y disparar hacia la víctima y testigos. El caso ha sido descrito por las autoridades como uno de los más impactantes en la historia reciente de Vieques, por el nivel de violencia, planificación y encubrimiento que rodea el crimen. Agentes del precinto de Puerto Nuevo investigan una apropiación ilegal de $18,000 en efectivo, ocurrida a eso de las 4:09 de la tarde de ayer miércoles en la avenida Andalucía en San Juan, en un caso cuidadosamente planificado. Según la policía, el perjudicado, un hombre de 26 años, había realizado el cambio de un cheque en el Oriental Bank de San Patricio y luego se dirigió a los predios de la compañía Allstate, donde estacionó su vehículo sin percatarse de que estaba siendo seguido. En cuestión de minutos, una guagua gris se detuvo al lado del carro y varios individuos rompieron el cristal del pasajero, apoderándose de un sobre blanco que contenía los $18,000 en efectivo para luego huir del lugar. Personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan llegó a la escena y tomó 14 fotografías como evidencia, mientras el precinto de Puerto Nuevo realizó la investigación preliminar. El caso fue referido a la División de Propiedad del CIC de San Juan, que continúa con la pesquisa para identificar a los responsables y determinar si los sospechosos pudieron haber seguido al perjudicado desde el banco. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al retirar o transportar grandes sumas de dinero, ya que en los últimos meses se ha observado un aumento en los casos de robos y apropiaciones de tumbes bancarios en la zona metropolitana. En el barrio Honduras, sector La Charca, en Barranquitas, crece la indignación entre los residentes por el crítico deterioro de la carretera principal que da acceso a sus hogares, una vía que describen como intransitable y peligrosa ante la falta de acción del gobierno municipal. En la comunidad viven cerca de 20 familias, incluyendo niños con condiciones de salud y adultos mayores que dependen de ambulancias para recibir atención médica, lo que agrava el temor de que un accidente grave ocurra en cualquier momento. Los vecinos aseguraron que la carretera lleva años sin repararse y que es el único acceso disponible para entrar o salir de la zona, lo que ha llevado a varios residentes a abandonar sus trabajos ante la imposibilidad de transitar con seguridad. Además, denuncian que el alumbrado público es casi inexistente, aumentando el peligro durante la noche. La comunidad afirmó haber realizado múltiples gestiones ante el municipio sin obtener respuesta y acusan a las autoridades locales de dar prioridad a otras comunidades, mientras ellos siguen olvidados. En respuesta a las denuncias,
denuncias, el alcalde de Barranquita reconoció la situación y aseguró que desde su llegada a la alcaldía se han invertido cerca de 14 millones en asfaltado de calles y caminos, aunque admitió que aún existen áreas que requieren atención urgente. Además, explicó que la charca está contemplada en los planes municipales de mejoras viales y que se encuentran a la espera de una nueva asignación de fondos para completar los trabajos pendientes. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia por riesgo limitado a moderado de inundaciones para la mitad norte y este de Puerto Rico, con énfasis en los municipios del noreste, ante la posibilidad de aguaceros fuertes y tronadas que podrían provocar acumulaciones de agua en carreteras, zonas urbanas y sectores con mal drenaje. Según el pronóstico, una vaguada polar y su frente asociado, ubicados al norte del Caribe, mantendrán un ambiente húmedo e inestable durante los próximos días, generando lluvias frecuentes y tormentas eléctricas principalmente en el interior y norte de la isla durante las horas de la tarde. El patrón inestable persistirá hasta el sábado con alta probabilidad de precipitaciones generalizadas, inundaciones urbanas y desbordamientos de pequeños riachuelos, así como vientos en ráfagas y rayos frecuentes en las tronadas más intensas. Aunque las temperaturas seguirán cercanas a los 90 grados en las zonas costeras, la abundante nubosidad podría mitigar el calor extremo, aunque el ambiente continuará húmedo y sofocante en las áreas urbanas. Además, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que un oleaje del norte afectará a la región desde el fin de semana, provocando condiciones marítimas peligrosas y corrientes marinas fuertes, por lo que se anticipa la emisión de avisos para embarcaciones pequeñas y advertencias por resacas. El informe diario del Servicio Nacional de Meteorología detalla que hoy jueves permanecerá mayormente nublado con lluvias y tronadas aisladas en la tarde, mientras que durante la noche se esperan lluvias dispersas y temperaturas mínimas cerca de los 82 grados. Para el viernes, el patrón meteorológico continuará similar, con aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde y máximas alrededor de los 90 grados. La agencia explicó que una vaguada polar corresponde a una intrusión de aire frío proveniente del Ártico, la cual genera bajas presiones atmosféricas, pudiendo provocar lluvias intensas, descensos temporales de temperatura y condiciones climáticas adversas sobre la región caribeña. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.